Hola Juan Carlos, buenos Hola, días. Mira, buenos hoy días. vamos a hablar sobre el poder de tu elección, nuestro segundo tema. Me gustaría que nos puedas conversar sobre eso. Así es, Martín, buenos días. Bueno, se habla mucho que el ser humano tiene la capacidad de poder elegir, ¿verdad? Sin embargo, son situaciones diversas que nos lleva la vida y queremos de alguna manera indagar al respecto, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros haber nacido de repente en hogares disfuncionales, otras personas han nacido en hogares de extrema pobreza, de repente otros han nacido pues en unos hogares de repente que tengan mayor comodidad, por decirlo de manera solvente, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia entre estas familias? Entonces, habría que marcar ahí de repente un derrotero en poder analizar este tema, por lo cual yo, Martín, me gustaría preguntarte si tú crees realmente que una persona puede elegir quién ser o simplemente termina siendo el resultado de todo lo que le tocó vivir. Tu pregunta es fundamental, Juan Carlos, porque la respuesta que cada persona tenga frente a eso depende de la forma de cómo vive su vida. Ujú. Mira, es completamente cierto que el ser humano está influenciado por su contexto, me refiero a los factores que afectan su vida día a día. Puede ser su economía, puede ser su familia, el contexto social, sus experiencias que le tocaron vivir. Pero hay algo que es aún más importante que todo eso, Juan Carlos. Ujú. El ser humano no está determinado por esos factores, está influenciado, pero no determinado. Y entender esa diferencia eh, es lo que cambia completamente la perspectiva. Ujú. O sea, Martín, a ver, lo que puedo entender es que el error está en pensar qué es lo que nos pasó y a eso vendría a definir qué es lo que vamos a hacer, o en realidad, cuando en realidad eso nosotros podríamos tomarlo simplemente como un componente de toda nuestra historia. Yo considero que es el punto de partida, ¿no? De ahí parte todo, pero nunca debería ser el punto final. Ah, Las ok. personas en su día a día tienen problemas. Ujú. Unos nacen en hogares pobres, otros nacen en hogares disfuncionales, otros nacen en hogares donde de repente la madre es prostituta o el padre es un delincuente, alcohólico que le pega a la mamá. eh, y esos pequeños van creciendo en ese contexto, en esa historia. Pero ese no debe ser su punto de partida para Ujú. que ellos puedan pensar y decir, voy a ser igual y seguir en ese círculo vicioso, ¿no? Ese punto debería ser el punto final. Ujú. Decir, eso no quiero para mi vida, eso no quiero para los futuros hijos que pueda tener, ¿no? Yo Claro. quiero cambiar y tengo que bifurcarme a otro horizonte donde yo tenga una mejor vida. Pero entonces dime algo, Martín. ¿Qué es lo que hace el ser humano para que tenga esa capacidad de no quedarse atrapado en ese momento difícil de repente de su historia, ¿no? Porque si nosotros lo vemos desde fuera, parecería que todos vamos a reaccionar de acuerdo a la situación en la cual nos lleva la vida, ¿no? Ahí estás tocando algo muy importante, ¿no? Si observas la naturaleza, te das cuenta de que los animales no eligen lo que son. Por ejemplo, un perro nace perro, vive como perro y va a morir como perro. No tiene la posibilidad de cuestionarse el perro, de cambiar su forma de ser. Ujú. Pero el ser humano es distinto, ¿no? El ser humano nace y a lo largo de su vida y a través de lo que aprende, de lo que interpreta y de lo que decide va construyendo quién es el ser humano. Ujú. Por eso se dice que lo más humano del ser humano es la capacidad de elegir, que es justamente el tema que estamos tratando, ¿no? Esa Claro, capacidad de elegir qué va a hacer de su vida cuando de repente ya tenga la capacidad de decidir por sí mismo. claro. Porque también cuando es un pequeño, un niño, todavía va a depender de su mamá, de su papá, de su hogar, del entorno que lo acobija, y va pasando los años y se vuelve un ser independiente.
ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces ahí es cuando el ser humano va a tener la capacidad de elegir. Claro. Eso, Martín, vendría a cambiar de manera radical la forma de ver estas situaciones, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de una situación de repente superficial, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos esa capacidad que define completamente la vida de una persona, ¿no? Pero me surge algo importante, Martín. Mira, si todos tenemos esa capacidad, ¿por qué no todos la usamos de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué unos se quedan atrapados con estos momentos difíciles y no avanzan en su vida? ¿Y por qué otros sí logran salir adelante? Porque esa capacidad no funciona sola. Mira, dentro de cada persona hay dos elementos, ¿no? Que digamos, intervienen en la decisión. Uno es la inteligencia y otra la voluntad. Primero, cuando hablamos de la inteligencia, es la que conoce, la que analiza, la que te da una lista de temas por dónde caminar, o mejor dicho, es la que entiende qué está pasando y te presenta opciones. Okay. La inteligencia te va a presentar una lista de opciones. Y segundo, la voluntad, que es la que toma la decisión final. Entonces, concluyendo, podríamos decir que la inteligencia propone y la voluntad dispone, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos factores que intervienen para que el ser humano pueda tomar decisiones correctas o decisiones incorrectas en su vida. Claro. Entonces, si lo podemos llevar esto a la vida diaria, podríamos decir que una persona enfrenta situaciones difíciles siempre y en realidad tiene varias formas de interpretarlas a sí mismo, ¿no? De poder interpretarlo de repente y en base a ello poder emitir diferentes respuestas, ¿no? Ante cada una de esas situaciones. Pero realmente es ella, o sea, la propia persona la que va a tomar esas decisiones de cuál camino tomar. Así es, Juan Carlos, ¿no? Pero aquí hay algo que muchas personas no consideran, Juan Carlos. La calidad de decisiones depende directamente de la calidad de información que tiene la persona. Es por eso que las personas deben constantemente renovar su mente. Tienen que ir aprendiendo más cosas, experimentando, porque mientras más información tienen, mejores decisiones van a tomar. Si una persona no entiende bien su realidad, si no tiene información, si no reflexiona, sus decisiones van a ser limitadas, porque la realidad es un mundo, ¿no? Y ese mundo, esa realidad, el ser humano los interpreta, los procesa en su mente de acuerdo a sus paradigmas, ¿no? Y los paradigmas, estamos hablando de valores sociales, valores morales, de sus propios valores, de lo que valora el ser humano y de la información que tiene, del conocimiento que tiene, de sus experiencias. Entonces logra mapear la realidad y en base a eso es que el ser humano toma decisiones. Claro. Por eso es que nosotros hablamos de que los paradigmas te permiten lograr objetivos, digamos, correctos para tu vida o objetivos negativos para tu vida, porque nosotros los seres humanos somos lo que pensamos y eso es de acuerdo a los paradigmas que tenemos. Claro, claro. Claro, Martín, eso vendría a explicar algo sumamente relevante, ¿no? Algo muy importante, porque no es que una persona no busque cambiar, no tenga la opción de cambiar, sino es que más bien estas personas se ven limitadas porque no tienen otras opciones, porque no han tenido de repente conocimientos adecuados para poder tomar o ir por otro camino, ¿no? Su forma de pensar ya se queda condicionada a poder de repente repetir lo mismo de manera constante, ¿no? Así es, Juan Carlos, exactamente. Por eso el crecimiento personal no es solo querer cambiar. O sea, tú no vas a decir, yo quiero cambiar, pero ¿qué estás haciendo para cambiar, no? Es que tú cada día tienes que aprender a ver mejor la realidad. Y lo que te decía anteriormente, ¿cómo aprendes a ver mejor la realidad? Cuando tienes más información, cuando te preparas, cuando estudias, cuando lees, te vas renovando mentalmente, renuevas tu mente, estás llenando de nuevos conocimientos y eso te va a permitir lograr mejores objetivos. Mira, te doy un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Las personas dicen, no me va bien económicamente, soy pobre, pero ¿por qué? Porque no se preparan, por ejemplo,
leyendo libros sobre inteligencia financiera, ¿no? Cuando tú conoces esos temas, tú vas a tener mayor capacidad para elegir y te puedes convertir en un emprendedor y en el futuro en un gran empresario. Entonces va a depender de lo que tú quieres ser en la vida, de lo que tú visionas para ti, para que tú puedas lograr avanzar. Claro, claro, Martín. Hay algo que veo mucho, Martín, mira, y que quiero que me confirmes si estoy en lo correcto o no. Muchas personas no es que decidan mal de manera consciente, ¿no? Nadie va a buscar de repente de manera consciente hacerse daño o no salir o no tomar una decisión. En cambio, muchas veces uno reacciona de forma inconsciente, ¿no? Simplemente muchas personas también veo que repiten siempre el hecho, de repente porque es de acuerdo a lo que han vivido en su día a día, ¿no? En los problemas que han visto en la familia, han visto cómo han reaccionado y quedan atrapados en ese círculo vicioso de lo que pudieron aprender, ¿no? Efectivamente, estás en lo correcto. Eso ocurre porque muchas decisiones se convierten en hábitos. Y los hábitos los hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y cuando algo se vuelve un hábito, dejamos de cuestionarlo. Entonces, acá hay algo muy importante. Tenemos que nosotros, es como te diría, que te salgas mentalmente de ti y que observes lo que tú vas a hacer y que veas las decisiones que vas a tomar y que analices esas decisiones que vas a tomar, porque toda decisión te lleva a consecuencias y a responsabilidades. Entonces, no que lo hagas de manera automática porque es un hábito, ¿no? Hay que cuestionarlo. Entonces, porque si no seguimos actuando igual, día tras día sin darnos cuenta y seguimos pues eligiendo, pero de manera incorrecta, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos hacer es elegir las cosas de manera correcta. Y ahí hablamos de un tema de conciencia, ¿no? Esa es la conciencia, Juan Carlos. La conciencia es que nosotros, antes de actuar, antes de decidir, podamos mirarnos y evaluar qué se viene más adelante de lo que nosotros decidimos, de las decisiones que tomamos. Por lo que señalas, entonces, todas las personas nunca vamos a dejar de elegir. Estamos en una elección constante, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que más bien dejamos de darnos cuenta de que estamos eligiendo. Simplemente repetimos y repetimos, ¿no? Y es ahí donde cada persona viene a perder el control sobre sí mismo, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, nosotros elegimos y decidimos desde que nos levantamos. Muchas personas se levantan y deciden orar a Dios, y eso es un hábito. Es un hábito. Y lo hacen todos los días de manera automática. Otros se levantan y primero se van y se lavan los dientes, ¿no? Claro. O otros se lavan la cara, otros se duchan. Otros no lo hacen, de repente se levantan y se van de frente a desayunar. Entonces toman decisiones. Mira cómo los hábitos los haces de manera automática sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo. Entonces acá lo importante es que en ese momento en donde aparece la gran diferencia de lo que tú dices, ¿no? Es la forma de vivir. Es de cómo quieres vivir. Claro. Si tienes un hábito de entrar a tu habitación y hay un desorden tremendo, de repente tu vida es un desorden también. Entonces tienes que crear hábitos positivos, ¿no? Positivos que te permitan a ti avanzar en la vida y que esos hábitos se conviertan en tu poder de elección, de elegir. Claro. Lo que tú me señalas me conduce a poder más o menos ir concluyendo en el hecho de que habrían dos tipos de personas, ¿no? Una que de repente reaccionamos simplemente de manera reactiva, donde de repente nos dejamos influenciar mucho por nuestro entorno, por lo que pasa afuera, y eso influye en nosotros para poder tomar una decisión, ¿no? Y las otras personas vendrían a ser las personas de repente proactivas, ¿no? Aquellas que en verdad, reconociendo lo que puede pasar, no se quedan ahí, ¿no? Sino más bien asumen las consecuencias de esas decisiones y frente a ello siguen adelante, ¿no? Como si pudiéramos decir, esto es lo que me tocó, pero no me voy a quedar ahí, sino voy a tomar mi decisión de poder revertir esta situación que experimenté. Así es, Juan Carlos. El hablar de ser proactivo es un hábito de liderazgo personal, ¿no?
porque las personas proactivas actúan de manera correcta ante los estímulos del medio ambiente, del contexto que hablábamos, ¿no? Claro. Y las personas reactivas son las que actúan de manera incorrecta a los estímulos. En ese sentido, es importante que el ser humano sea proactivo, ¿no? Que siempre en su día a día actúe de manera proactiva, porque eso le va a permitir ser una persona disciplinada, consciente, lo que te decía anteriormente, que tiene conciencia. Porque si tú vienes y me empujas, yo tengo conciencia y me doy cuenta y digo, oye, le doy un puñete a Juan Carlos, o mejor lo dejo pasar. Lo que hablábamos en el poder de tu identidad, ¿no? Mejor me retiro de Juan Carlos porque de repente es una persona agresiva y me va a hacer daño, ¿no? Claro. Claro. Entonces, podríamos decir que nosotros no es la historia lo que nos conduce a poder llegar de repente a alcanzar nuestros objetivos o al éxito, ¿no? Sino más bien es la postura que tomamos ante las diferentes situaciones que nos tocó vivir. Así es, Juan Carlos. Mira, esa diferencia tan pequeña que pareciera de la toma de decisiones, en realidad cambia completamente el rumbo de tu vida. Porque si tú tomas una decisión en ese momento, puedes, digamos, avanzar, ¿no? Avanzar kilómetros, como también una decisión que tomes te puede retroceder kilómetros en tu vida. Entonces, esa pequeña diferencia es la que nos va a dar el rumbo de nuestra vida, ¿no? Claro, claro. Entonces, Martín, estamos viendo que este tema, en realidad, pues, si lo sabemos valorar, si lo sabemos manejar, nos va a ayudar bastante para poder alcanzar nuestros objetivos y el éxito, ¿no? Pero hay otro, de todas maneras, alguna duda que me gustaría que me lo pudieras aclarar. Realmente, ¿tú crees que dos personas que han vivido de repente una misma historia pueden tener resultados diferentes? ¿O crees que van a terminar ambas personas teniendo el mismo rumbo y llegando a los mismos resultados? Mira, Juan Carlos, te voy a compartir un caso que responde exactamente a lo que tú me estás preguntando, ¿no? Había un hombre alcohólico, drogadicto, delincuente, que terminó en prisión. Y este señor tenía 2 hijos, ¿no? Estos muchachos crecieron en ese mismo entorno, con los problemas, en ese mundo de violencia, de desorden, de sufrimiento, ¿no? O sea, tenían las mismas condiciones y la misma influencia de todo ese entorno. Así es, las mismas condiciones y la misma influencia, porque el padre pues tenía sus relaciones con prostitutas, con otros delincuentes, que los llevaba a su casa, los maltrataba, los chicos veían, digamos, todo ese caos en ese hogar diariamente, ¿no? Y mira, exactamente, uno de ellos terminó repitiendo la misma historia de su padre, ¿no? Dentro de alcohol, drogas, delincuencia. ¿Y el otro? Y el otro hizo completamente lo distinto, ¿no? Formó una familia, trabajó, constituyó una empresa y tenía una vida estable, tranquila y vivía feliz, viviendo en ese mismo contexto. Claro. 2 hermanos viviendo lo mismo y los 2 tenían una diferente vida al ser adultos. Claro, entonces ahí podríamos ver que en base al ejemplo que has puesto, siguiendo lo del primer hijo, sería lo que se espera de manera normal, que venga a repetir la historia de la cual vivió toda su vida y repetir la historia del padre, ¿verdad? Y entonces es ahí con esta explicación que tú nos das, con el segundo ejemplo, es donde uno rompe la idea de que tener que repetir ese entorno, ¿no? Y tener que buscar un nuevo horizonte y de repente encaminarnos hacia otro resultado. Ahí se da el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre. Y mira, de esta historia, Juan Carlos, acá viene lo más importante. A ambos les hicieron la misma pregunta. Les dijeron, ¿por qué eres así? Y ambos respondieron exactamente lo mismo. Imagínate, ¿no? ¿Qué otra cosa podía hacer con el padre que tuve?
Claro, es impresionante esa respuesta en verdad, porque ambos manifestaron la misma respuesta, ¿no? La misma frase, pero sin embargo uno lo usó simplemente para justificarse por qué repite la historia de su padre y el otro lo usó para poder tomar un camino distinto. Así es, Juan Carlos. Uno se quedó en lo mismo, viviendo la misma historia, ¿no? Y el otro pasó a la acción. Dijo, esto no va conmigo, yo tengo que ser diferente. Entonces, la diferencia no está en lo que vivieron, porque ambos vivieron lo mismo, ¿verdad? Entonces, si no, vamos a cómo interpretaron esa misma vivencia cada uno de ellos. Efectivamente, es el espacio donde tú decides y es tu libertad, ¿no? Tienes la libertad de decidir, la libertad de elegir. Así es, Juan Carlos. Bueno, si tuviera que explicarlo de la forma que hemos estado hablándolo, diría que todos vivimos cosas que no elegimos, ¿verdad? Pero siempre hay un espacio del cual tú hablas en el que podemos tomar ese tipo de decisiones. ¿Por cuál vamos con esa libertad que tú señalas, ¿no? ¿Por qué camino tomamos? Entonces, no depende de las vivencias, como bien lo pusiste en este ejemplo, sino más bien depende de cómo nosotros evaluamos ello y tomamos nuestras decisiones para poder seguir adelante. Claro, ahí donde el punto de lo que estamos hablando, el poder de tu elección, ¿no? Tú tienes poder para elegir. Los demás no tienen el poder para elegir lo que tú haces. Así es. Porque si no estarías siendo dependiente mental. Mira, cuando hablábamos de la información, ¿no? Hablábamos de una independencia. Cuando tú tienes conocimiento, tú eres independiente mentalmente. Pero cuando tú no tienes conocimiento, eres un dependiente mental. Pueden pasar años, puedes morirte siendo dependiente mental, dependiendo de hacer lo que los demás te dicen. Tú tienes que tener ese poder de elección, ¿no? Claro. Entonces, Martín, en ese espacio que se define prácticamente la vida, vamos a ver si tomamos esa decisión, ¿no? Y justamente ese es el tema por el cual hoy día estamos reunidos. Y vamos a ver, vemos claramente que podemos tomar un camino en repetir lo que estamos viviendo siempre o podemos cambiar el destino de nuestras vidas. Así es, el pasado influye, pero no decide. Tu pasado puede influir por los, digamos, factores externos, ¿no? Pero eso no implica que tu pasado tenga que decidir en lo que tú vas a hacer después. Claro. Lo que define el éxito de cada persona vendría a ser lo que hacemos con ese pasado. Si nos sirve como motorcito de impulso o nos sirve como una justificación para quedarnos y vivir de manera similar a lo que vivieron nuestros padres. Efectivamente, Juan Carlos, y quiero yo terminar diciéndote, no eres lo que te pasó, ¿no? Eres lo que decides hacer con eso y todos los días. Cuando cambias tu forma de decidir, cambias tu destino, ¿no? Bueno, amigos, amigas que nos escuchan, en el próximo episodio vamos a hablar sobre el arte de las relaciones humanas. Esperamos que nos sigan escuchando y que vayan aprendiendo de este grandioso mundo en el que nosotros vivimos y que cómo es que podemos mejorar nuestra vida día a día. Gracias, Martín. Hasta la siguiente. Gracias, Juan Carlos.